El tema que estamos viendo, hermanos, son doctrinas fundamentales, estudiando la Confesión de Fe de Londres de 1689, y estamos ahí precisamente en la concurrencia. Recuerden, hemos estado hablando acerca de la providencia, que la providencia es el entendimiento de que Dios ve todo, está atento de todo, nada se escapa de su conocimiento, nada se escapa de su observación, de su control, de su cuidado, y obviamente Él es también quien nos provee. De alguna manera la providencia es una manifestación activa de la soberanía de Dios actuando en la iglesia y a favor de la iglesia. Y quisiera yo comenzar leyendo el artículo 5 de la Confesión de Fe de Londres y después vamos a la palabra. Dice el artículo 5 de la Confesión de Fe de Londres: el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, el Dios que todo lo sabe, el Dios que es justo todo el tiempo y el Dios que es misericordioso, sería otra forma de entender esto, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él y para hacerles más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Entonces no hay absolutamente nada que se escape de su designio, aún aquellas situaciones donde son difíciles, donde son contradictorias, donde son incluso dolorosas. Todo está bajo su designio, incluyendo la vida de sus hijos, porque es un error pensar que como hijos de Dios siempre nos va a ir bien, o que como hijos de Dios o escogidos del Señor entonces nosotros no vamos a pasar por ningún tipo de prueba. Por supuesto que eso es un error, que no vamos a tener que sufrir. Eso es un error, porque recuerden que el plan de Dios es para la gloria de Dios, no es para la gloria del ser humano. No es para el beneficio del ser humano. El ser humano fue creado para el beneficio de la gloria y del nombre de Dios. No fue creado el hombre para ser atendido ni servido por Dios. Eso es algo que en este tiempo, en la práctica, pareciera que nos cuesta trabajo entender como creyentes. Pero el Señor permite que pasemos por momentos de dificultad. Y esos momentos de prueba, de dificultad o a veces de contrariedad es donde se cumple la concurrencia, lo que vamos a entender como concurrencia. Y para poder entrar con más detalle a lo que es la concurrencia, necesito leer el artículo 6 para poder hablar de estos dos puntos. El artículo 5 habla del el Dios que permite que los creyentes participen de pruebas y de sufrimientos. Y el artículo 6 nos va a hablar de cómo la providencia de Dios también tiene participación en la vida de los impíos, de los que no son sus escogidos. Mira lo que dice el artículo 6: en cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia, por la cual podía haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Esto quiere decir que la providencia de Dios está
en control de todo. Para sus hijos, para su pueblo, para sus escogidos, con un propósito de perfeccionamiento, de que vengan al arrepentimiento, de que vengan a la disciplina, de que vengan a un mayor entendimiento del plan de Dios en sus vidas para que puedan glorificar a Dios. Pero por otro lado, la misma providencia endurece el corazón de aquellos que han decidido no seguir a Dios, que han decidido no tener nada con Dios, y el Señor los endurece para sus propios propósitos. Esto, o en estos dos puntos de la providencia de Dios, es donde ocurre la concurrencia. La concurrencia se refiere a las acciones que coexisten entre Dios y los seres humanos. Es decir, somos criaturas con nuestra propia voluntad y podemos provocar acontecimientos. Si bien la providencia de Dios no hay nada que se escape de su observación, la providencia de Dios también se manifiesta en esa libertad que Dios le da al ser humano. Al final no somos robots, no somos autómatas, no somos títeres. Somos personas que Dios nos ha dotado de libertad y nos ha dotado de voluntad. No pierdas de vista esto, por favor. Tenemos libertad y tenemos voluntad, pero el único que tiene completa libertad y absoluta libertad es Dios. Él es el que es verdadera y genuinamente libre en toda la extensión y en toda la plenitud. Nosotros somos libres, pero no somos libres a plenitud. No somos libres en toda la extensión que nosotros tal vez quisiéramos. Y esto, hermano, incluso es por nuestro bien. No podemos ser libres de manera absoluta, porque seguramente el corazón malvado, la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa nos conduciría a no acercarnos a Dios. El hombre en su libertad escoge no seguir a Dios. Entonces, si nosotros fuéramos de manera natural, completamente libres, nadie podría salvarse, porque nadie es salvo a causa de que libremente escogió a Dios. Somos salvos a causa de que Dios libremente nos escogió a nosotros. En nuestra libertad no podemos escoger a Dios, hermano, porque el corazón del hombre es perverso. Sin embargo, el Señor nos ha dotado de voluntad y de libre albedrío, pero siempre bajo un marco de limitación que Dios mismo ha establecido. No podemos movernos de ese marco de libertad que Dios nos ha puesto, pero somos seres con voluntad. Todos los días estás tomando decisiones. Todos los días estás determinando cosas que tienes o puedes o no hacer. Si fuéramos nosotros una clase de robot o de autómatas, el hombre entonces no estaría tomando decisiones tan malas, tan equivocadas y tan pecaminosas todos los días. Ni siquiera los cristianos, si pensamos que en el momento en que llegamos al Señor somos ya nuevas criaturas, somos hechos hijos de Dios, pero ya todo va a apuntar a nuestro favor, no tomaríamos decisiones tan malas. Y la realidad es que seguimos tomando decisiones equivocadas. Bendito sea el Señor, también tomamos decisiones con juicio, con prudencia y dirigidos por la palabra de Dios, pero nosotros tomamos decisiones y provocamos acontecimientos. Eso no significa que la providencia de Dios es rebasada. Aún los acontecimientos y aún las decisiones que tomamos están bajo la observación de la providencia de Dios. Quizá para muchos es complicado entender esto, hermano. ¿Cómo es posible que nosotros tomamos decisiones, pero al final la voluntad de Dios se cumple? ¿Cómo es que nosotros tomamos decisiones, provocamos acontecimientos y al final el propósito de Dios se cumple? Eso es una de las virtudes maravillosas que tiene nuestro Señor. Para poder entenderlo, hermano, vamos a mirar dos ejemplos solamente ahora de cómo la voluntad del hombre se mueve, cómo nosotros estamos tomando decisiones todos los días y esas decisiones provocan situaciones, a veces provocan bolas de nieve de problemas, de circunstancias, de dificultades, que pareciera que Dios está totalmente ajeno a lo que está ocurriendo. Sin embargo, eso no sucede. La providencia de Dios está en perfecta observación y en perfecto control,
aun cuando nosotros estamos tomando decisiones. ¿Por qué se le llama concurrencia? Porque caminan en un momento dado, concurren o se tocan la voluntad del hombre y la voluntad de Dios, que pareciera que van por caminos diferentes, pero en la perfecta sabiduría y soberanía de Dios terminan tocándose. Y como leímos en la Confesión de Fe de Londres, para bien y para la gloria para bien en la vida de sus hijos y para la gloria de su nombre, pero para perdición en aquellos que no son de su pueblo. Génesis capítulo 50. Vamos a abrir la Biblia ahí. Génesis capítulo 50. El primer ejemplo que vamos a mirar tiene que ver con lo que dice el artículo 5, que nuestro Dios nos deja a nosotros sus hijos en diferentes tentaciones y nos permite que caigamos en corrupciones, incluso que cometamos pecados, porque en medio de todo eso el Señor se va a glorificar, nos va a disciplinar, nos va a revelar su voluntad y al final su nombre va a ser exaltado. Capítulo 50, versículo 20, versículo 19, 50-19, en la historia de José y sus hermanos dice: José les dijo: no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. La primera historia, hermano, pues esta historia conocidísima de José, ustedes la conocen, la saben, donde estamos viendo el final de la historia, ¿verdad? Pero si tú te recuerdas, es una historia de mucho drama, es una historia de muchas lágrimas, es una historia muy dolorosa que si nosotros no conociéramos el final, hermano, estaríamos muy impactados. Si nosotros, imagínate que estás en el cine y no sabes el final de la película y comienzas a ver la historia de José, seguramente quedarías muy impresionado de cuán trágica es la vida de José. Un joven que todo parece que empieza bien, un joven carismático, un joven lleno de energía, lleno de vitalidad, el favorito de su padre, con quien su padre tiene más cercanía, porque tú recuerdas, su padre tuvo hijos de 4 mujeres y José era hijo de la mujer que él amaba, que amó inicialmente desde su juventud. Eso provocó que José tuviera un lugar muy especial, además de que era de los más pequeños, el penúltimo de los 12 hijos, y en ese gran aprecio que le tenía a su padre, le da un regalo de cumpleaños. Bueno, no sabemos si fue de cumpleaños, ¿verdad? Pero le da un regalo, un manto muy fino, muy hermoso, y sus hermanos se sintieron celosos. Y esos celos de sus hermanos provocaron que el drama comenzara. Y en la primera ocasión donde estuvieron lejos del padre, además recuerda lo que ya sabes, que José manifestó tener sueños donde se miraba a él como el centro, se miraba a él como el punto central de toda su familia, lo cual provocó la ira de sus hermanos, no nada más los celos, sino la ira al pretender ser el más importante entre todos. Y en la primera oportunidad lo arrojan a un pozo, lo toman, lo golpean, le arrebatan el manto, se lo rompen, lo destruyen, se burlan de él y lo avientan a un pozo en la región donde pastoreaban las ovejas y comienzan a disertar si lo matan o no lo matan. Piensa por un momento que tú no sabes la historia, tú no sabes lo que va a pasar, cómo reaccionarías al estar escuchando las voces de los 12 hermanos mayores diciendo: ¿cómo lo matamos? ¿Lo apedreamos? ¿Lo dejamos allí a que se muera de hambre? ¿Qué hacemos? Y José escuchando, ¿verdad? José escuchando lo que sus hermanos están tramando, rogándoles, suplicándoles que no le dañen. Finalmente uno de sus hermanos dice: mejor no lo matemos, miren, ahí viene una caravana, mejor vendámoslo. Y lo venden como esclavo, lo despojan de toda su ropa y lo venden como esclavo. Y el drama comienza o continúa caminando no sé cuántos kilómetros José en la arena, en el desierto, deshidratándose,
debilitándose, mientras que al padre le dan la noticia engañosa de que su hijo murió. Yo sé que tú sabes la historia, pero lo que yo quiero es que mires cómo parece que aquí no está Dios. Porque la pregunta es, ¿dónde está Dios? Si fue Dios el que le dio los sueños, si fue Dios quien le dio gracia ante su padre para que fuera de alguna manera el más amado de entre todos, ¿dónde está Dios? Y es que esa es la pregunta que nosotros nos hemos hecho muchas veces como cristianos. ¿Dónde está Dios en todo esto? Cuando viene la desolación, cuando viene el abandono, cuando viene la crítica, cuando viene el juicio, quizá a ti no te han querido matar como a José, pero quizás sí te han querido dañar, sí te han querido difamar. Quizá no has sido objeto de un acto tan cruel como los hermanos de José, pero quizás sí has sufrido de burla en tu trabajo o en tu escuela o en tu familia misma. Y a veces uno pregunta, ¿dónde está Dios? Y quizá esa fue una de las preguntas que se hizo José. Y quizá también fue una de las preguntas que se hizo su papá, Israel. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no guardó a mi hijo favorito? ¿Por qué no preservó la vida de mi hijo, el que más amo? Y José seguramente decía, ¿por qué Dios no tocó la vida de mis hermanos? Cuando llegó a la tierra de Egipto y fue vendido como esclavo para Potifar, ahí parece que las cosas mejoraron por un tiempo, porque aunque ya estaba lejos de su casa, ya estaba lejos de su familia, bueno, por lo menos encontró un techo, encontró algo de comida. Aunque seguía siendo esclavo, era un esclavo, digamos, que tenía ciertas comodidades, parecía que la cosa iba mejorando y entonces decía, creo que la situación no va tan mal. Pero de repente la mujer de Potifar lo seduce, lo quiere llevar a la cama, porque era un joven muy atractivo, y cuando José reacciona a punto de ir y cometer pecado también, eso nos enseña, ¿verdad?, que los escogidos de Dios también tienen tentaciones. Estamos bajo tentación todo el tiempo. Al final, hermano, es tomado como pecador, es tomado como delincuente, es tomado como alguien que abusó de la confianza de su amo y es enviado a la cárcel. Y eso que parecía que apuntaba que iba a ir todo bien, de repente se vino todo abajo y termina en la cárcel. Y una vez más la pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios está tratando así a José? ¿Por qué Dios lo está humillando? Y pasó muchos años en la cárcel, hermano, seguramente al principio con muchas dificultades, cuidándose de los delincuentes más malos, más perversos, soportando quizá golpes, soportando burlas, soportando que quizá le quitaran su alimento cuando le servían. No lo sé, pero el asunto, hermano, es que una vez más la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no está aquí conmigo? Y pasado algunos años, el Señor le da gracia a José con el carcelero, y el carcelero se da cuenta que es un joven listo, capaz, con habilidades, y lo llama para que lo ayude en la administración de la cárcel, y nuevamente parece que todo va mejor. Hay un pico de beneficio, y en ese pico de beneficio José comienza a tener interacción con todos los delincuentes, a tener conocimiento de todos ellos, y entre esa familiaridad que empieza a tener, conoce al copero y conoce al panadero, y cuando estos le hablan de sus sueños, José busca a Dios, Dios le muestra la revelación de los sueños, y cuando José interpreta los sueños del panadero, se abre una puerta para que él sea libre. Cuando el copero le dice, te prometo que cuando yo esté en presencia del faraón, le voy a hablar de ti para que tú quedes libre, porque me has dado una palabra de esperanza. Y José, hermano, se queda con esa esperanza de que el copero interceda por él, y cuando el copero es liberado, pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y el copero nunca habló con el faraón, y nuevamente el corazón de José se siente decepcionado, se siente frustrado, y entonces nuevamente vuelve a preguntar, ¿dónde está Dios? Yo confié en las personas, yo le confié mi necesidad a este hombre y me defraudó, no fue fiel, no fue responsable, no fue correspondiente al favor que yo le hice de darle esperanza. Y una vez más, ¿dónde está Dios? Y una vez más vino una bajada emocional, una bajada
en su fortaleza, y era el escogido de Dios, lo cual nos deja mirar que la vida del cristiano es así. A veces subimos, a veces bajamos, y la pregunta es: ¿dónde está Dios? Dios no estaba ahí, o Dios venía de visita y después se volvía a ir. La providencia de Dios estaba actuando. Hermano, tenemos que creer que sí estaba actuando la providencia, porque Dios es el que ve, mira, observa, está al pendiente y está bajo el control de todo. Y aunque José pensaba que no, Dios estaba en control de todo lo que estaba aconteciendo en su vida. La enseñanza que nos deja entonces la vida de José es que no siempre vamos a pasar por momentos gratificantes, pero Dios siempre está observándonos. Finalmente, hermano, después de muchos años, el copero se acuerda de José y es restaurado. Es llamado a resolver un sueño del faraón. José habla del sueño del faraón. El faraón es gratamente sorprendido con la interpretación y lo convierte en su segundo en todo el reino. Cuando viene la época de crisis, hermano, cuando vino aquella hambruna, el pueblo de Egipto ya estaba preparado. José se convierte en el administrador y comienza a ascender. Parecía que todo nuevamente estaba estable, parecía que todo estaba ya en control. Se convirtió en el hombre más importante de Egipto después de Faraón. Y de repente viene la familia de José, sus 11 o sus 10 hermanos que lo vendieron, sus 10 hermanos que se burlaron, sus 10 hermanos que lo humillaron, sus 10 hermanos que lo lastimaron, se le aparecen, y en ese momento todo su pasado se le viene encima. Todo lo que creía que ya había superado se le presenta, hermano, de golpe. Y José es llamado a la ira, es llamado al dolor. Nuevamente se le remueven todos sus sentimientos y por un instante es movido a la venganza. Ya no era un pozo, ya no era la casa viviendo como esclavo en una casa, ya no era una cárcel solitaria. Ahora era su propia alma la que comienza a aterrorizarlo, la que comienza a ahogarlo. ¿Por qué Dios permite eso en la vida de un escogido, de un hijo suyo? La realidad es que nosotros, hermanos, no nada más tenemos situaciones afuera, cárceles, personas y situaciones que nos agobian. También, hermano, hay hoyos, hay pozos y hay cárceles internas que estamos viviendo por circunstancias que de repente suceden y no logramos salir de esas cárceles. Hay pasado que Dios permite que nos demos cuenta que no hemos superado. Eso fue lo que le pasó a Faraón, un pasado no superado. Y una vez más la pregunta: ¿dónde está Dios en todo esto? Es ahí donde todas las decisiones que tomaron otros alrededor de José, porque si tú lo piensas por un instante, mucho de lo que le pasa a José fue por decisiones que otros tomaron por él, o que otros tomaron y que le afectaron a él. Él no decidió que sus hermanos fueran celosos. Él no decidió viajar a Egipto. Él no decidió ser difamado por la mujer de Potifar. Él no decidió, por supuesto, estar en la cárcel tanto tiempo. Muchas decisiones de otras personas terminaron afectándolo a él, lastimándolo a él. Es aquí donde nosotros tenemos que hacernos la pregunta: ¿y dónde estaba Dios? ¿La providencia de Dios estaba ahí? ¿O la providencia de Dios solo actúa cuando decimos: oh, la providencia de Dios me permitió encontrar un trabajo? Oh, la providencia de Dios me permitió superar una dificultad en la vida. O la providencia está cuando está la dificultad. O la providencia está precisamente cuando no encuentras trabajo. Antes de que encuentres trabajo, estará actuando la providencia de Dios cuando hemos entendido que la providencia de Dios nos habla acerca de que el Dios creador todopoderoso, lleno de sabiduría, lleno de justicia, ¿qué dijimos? ¿Te recuerdas? 4 cosas. Sostiene, primero así, dispone, gobierna y guía o dirige. 10 puntos, Maru. Dispone,
sostiene, gobierna y dirige todas las cosas. Dios estaba sosteniendo la situación en la vida de José. Dios estaría dirigiendo todas las cosas en la vida de José. Dios estaría disponiendo todas las cosas en la vida de José. Y Dios seguía en control y en gobierno en todo lo que pasó. La providencia nos dice que sí. La providencia nos dice que sí, que Dios estuvo ahí. Y aunque Jacob tomó una decisión, ¿cuál fue la decisión de Jacob? Darle un regalo a su hijo. Esa fue decisión de Jacob. ¿Y qué pasó con esa decisión? La decisión de Jacob provocó los celos de sus hermanos. Y los celos de sus hermanos provocó que ellos tomaran decisiones. ¿Cuáles decisiones? Tomar a su hermano, arrancarle la ropa y aventarlo al pozo, y después sacarlo y venderlo. Decisiones terribles. Dios estaría en gobierno, Dios estaría disponiendo, Dios estaría en control, aunque eran ellos. Quiero que entiendas esto, porque esto es un misterio. No fue Dios el que tomó las decisiones de ellos ni por ellos. Fueron Jacob y fueron sus hermanos. La esposa de Potifar tomó decisiones. Le gustó el muchacho, quiso ponerle el cuerno a su marido y adulterar con José. Fue una decisión de la mujer decirle: hey, ven, mira, ya perfumé mi cama y mi marido no está en casa, como la mujer del proverbio, ¿verdad? Fue decisión de ella. Pero en medio de esa decisión pecaminosa que la mujer estaba teniendo, Dios estaba ahí en control. Fue la decisión de Potifar meterlo a la cárcel. Fue la decisión del copero no decirle nada a Faraón cuando él había dado su promesa. Decisiones humanas que, por extraño y difícil que nos parezca, Dios está en control. Después de que José se encuentra con sus hermanos, él tiene que tomar una decisión. Él tiene que tomar una decisión. Sus decisiones ahora están participando. Vemos un José muy conflictuado. Cuando ve a sus hermanos, primero se molesta y les pone un plan para mostrarles que él ahora es el que tiene poder. Se encierra en un lugar donde no lo vean y llora a solas. Y las lágrimas de José eran lágrimas entre dolor, entre resentimiento, entre melancolía. Pero no se le revela. ¿Por qué no se le revela desde el principio? ¿Por qué no le dice: yo soy José? Porque él estaba tomando decisiones basadas en sus sentimientos, que se encontraban profundamente afectados. Está tomando decisiones. Y por un momento, hermano, pudo haber tomado la decisión de tomar venganza. Dios estaba en medio de todo eso, por supuesto, hermano. Es que eso es lo más misterioso de la providencia. Ahora, al final, José decide. ¿Y cuál fue la decisión que él tomó? Perdonar. Decidió perdonar. Decidió restaurar. Decidió ayudar a su familia. Y esa buena decisión obviamente fue movida por el Señor, pero fue su decisión. Y en todas estas decisiones, cuando ellos le preguntan a su hermano: ¿por qué nos haces tanto bien cuando deberías dejarte llevar por tu odio, por tu resentimiento, por tu venganza? Él les responde lo que acabamos de leer. Ustedes pensaron hacerme mal, decidieron, tomaron decisiones para hacerme mal, pero Dios, que es el que tiene el control, la autoridad, el sostenimiento de todas las cosas, lo cambió todo para bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. ¿Qué significa eso? Que nosotros tomamos decisiones y tenemos planes, pero Dios en su providencia y en su omnipotencia acomoda todas las cosas para que fluyan conforme a su plan y a su propósito. Sé que esto es complicado
pero Dios es complicado y al mismo tiempo es sencillo. Así que, hermano amado, podemos descansar en que tenemos un Dios que, aunque nos movamos, cuando Él quiere golpear, da en el blanco. Y tenemos un Dios que, aunque tomemos decisiones equivocadas, Él en su providencia arregla la plana. ¿Significa eso que entonces vamos a tomar siempre decisiones malas? Porque Dios al final va a hacer que todo sea para bien. Por supuesto que no, porque nuestras decisiones al final, hermano, tienen una implicación donde Dios nos va a disciplinar para luego levantarnos, o pueden tener implicaciones donde nuestras decisiones pueden mostrar que nunca fuimos hijos de Dios. Porque cuando uno es hijo de Dios, nuestras decisiones van a concurrir para su gloria. Nuestra propia alma regenerada por el Espíritu Santo va a ser movida para que nuestras decisiones sean para la gloria de Dios, aunque podamos tropezar. El Espíritu Santo que ya vive en nosotros va a conducirnos hacia la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa si alguien no se levanta? Probablemente se encuentre en el otro lado. ¿Y cuál es el otro lado? Cuando Dios permite que aquellos que no son sus hijos, que no son su pueblo, que no son sus escogidos, tomen decisiones que los conduzcan cada vez más y más a la destrucción y a la perdición. Bueno, digamos algo para cerrar esta primera parte y terminemos. La providencia redentora de Dios puede obrar incluso a través de las acciones más diabólicas. La ofensa más grande cometida por un ser humano fue la traición de Judas. ¿Qué significa eso? Que la muerte de Jesucristo no fue ni un asesinato ni un accidente. Judas se encuentra en el otro lado, hermano, de José. José fue alguien que se tomaron decisiones alrededor de él mismo toma algunas, pero al final todo se acomoda conforme a un plan de bendición. Pero en el caso de Judas, vemos que él fue en una espiral descendente todo el tiempo, donde él toma decisiones literalmente diabólicas, dirigidas por Satanás. Y cuando él decide traicionar a Jesús, cuando él decide entregar a Jesús, cuando él decide vender a Jesús, mira qué interesante, porque Judas hizo algo muy parecido a lo que hicieron los hermanos con José. Porque los hermanos de José traicionan a su hermano, venden a su hermano y lo entregan a su muerte. Hermano, los hermanos de José sabían que su hermano iba a morir en Egipto, tarde o temprano. Judas hizo algo parecido, lo entregó para que lo mataran, lo entregó a la cárcel, lo entregó a sus verdugos. Sin embargo, ¿qué pasa? Que cuando Judas lo vende y cuando ve todo el trato tan terrible que le hicieron al maestro, Judas tuvo un remordimiento. Judas sintió un gran pesar por haberlo vendido, pero fue un pesar humano, ¿verdad? Fue un pesar de decir, ¿cómo es posible que entregué a un inocente en las manos de estos miserables, que yo ya sé lo corruptos y los sanguinarios que son? Pero no fue un arrepentimiento para vida eterna, porque no reconoce a Jesús como Dios. Él esperaba que Él fuera un Mesías que quizá, una vez que fuera apresado, desplegara un poder sobrenatural y destruyera al imperio romano. Pero cuando eso no sucede, entonces él piensa, Él es solo un hombre, Jesús es solo un hombre. ¿Y qué hice yo? Entregué a un simple mortal en manos de los judíos y en manos de los romanos. Y tú sabes cuál es el destino de Judas. La palabra dice que buscó un árbol, se colgó del árbol y murió. El libro de los Hechos es muy dramático, porque el libro de los Hechos narra que compró un campo. Al final, cuando arrojó las 30 monedas, lo que nos da a entender el libro de los Hechos es que, como los judíos no quisieron recibir las monedas porque
pensaban en su superstición que era ya dinero manchado por la sangre de Jesús. No querían verse envueltos en una situación de corrupción, aunque la corrupción estaba en sus corazones. Al parecer Judas recoge sus 30 monedas y compra un campo, dice el libro de los Hechos, y en ese campo se mata, se quita la vida, y después de unos días, muerto y colgado, obviamente todos esos gases que el cuerpo empieza a producir cuando ya una persona está muerta, lo empezaron a hacer que se pusiera como un globo. Como estaba colgado, empezó a ser comido por su propia podredumbre, y cuando el peso de su cuerpo rompe la soga, cae y se parte en 2 pedazos, ¿verdad? Dice el libro de los Hechos. Qué muerte tan, o mejor dicho, qué escenario tan terrible. Pero ¿por qué Judas no fue salvado? ¿Por qué Judas no fue movido a un arrepentimiento de vida eterna o de salvación? ¿Por qué? Porque la palabra dice que la providencia de Dios, los mismos medios que usa para salvar a unos, como a José, y donde Dios concurre su plan, hace que su plan providencial se cumpla a pesar de las decisiones que los seres humanos toman. Su plan providencial hace que se cumpla salvación para sus escogidos. De la misma manera, el plan providencial de Dios hace que aquellos que no quieren nada con Él, que no son parte de su pueblo escogido, entonces su propia corrupción y sus propias decisiones los vaya llevando cada vez más y más al cumplimiento mismo de la providencia de Dios que ha sido trazada, es decir, que no se salven, aunque usted no diga amén. La providencia de Dios va a hacer que se cumpla el plan para sus escogidos, aunque sus escogidos tropiecen, sean humillados, pasen por dificultades, pasen por luchas y terminen humillados, pero esa humillación va a ser providencial para que puedan ser restaurados. Pero aquellos que no están en ese plan y en ese propósito de Dios, la providencia de Dios va a hacer que sean llevados de corrupción, de maldad en maldad, para que el plan de su propia decisión perversa, de sus propias decisiones impías, terminen por certificar que ellos merecen el infierno. ¿Cómo te explicas que la misma providencia de Dios se manifiesta en la cruz del Calvario y Cristo, Dios hecho carne, el Verbo hecho carne, muriendo en la cruz, pagando el precio en obediencia al Padre? La concurrencia de Dios estaba cumpliéndose ahí y la providencia de Dios concurre ahí en la cruz del Calvario. Todos parece que tomaron decisiones, todos. Los apóstoles huyen y se esconden, Herodes se burla, los sacerdotes piden la muerte de Jesús, los romanos, Poncio Pilato se lava las manos pero lo entrega, está tomando decisiones. Los soldados lo crucifican en la cruz, clavando clavos en sus manos y en sus pies. Todos están tomando decisiones humanas, pero todas esas decisiones concurren para que el plan perfecto del Señor de dar salvación y vida eterna se cumpla. Cuando no entendemos la providencia y cuando no entendemos la concurrencia, caemos en pensamientos como los católicos, que todavía siguen diciendo que la muerte de Jesús fue culpa de los judíos, ¿verdad? O algunos otros que siguen diciendo que Jesús muere como resultado de un juicio mal hecho, que el juicio, como estuvo mal hecho el juicio, no pudieron salvar a Jesús. Si Jesús hubiera tenido un juicio 100% legal, quizá no lo matan. Pero pensamos que fueron decisiones humanas solamente. Los romanos lo mataron, dicen algunos. Pero hermano, como dice el enunciado que estamos leyendo, la muerte de Jesús no fue un accidente histórico, no fue el resultado de decisiones humanas, no fue el resultado de equivocaciones humanas,
Yo he escuchado a algunos decir, si los apóstoles no se hubieran llenado de miedo y hubieran sido más valientes, entonces hubieran peleado por Jesús y no matan a Jesús. Pero ahí está la concurrencia, la decisión llena de miedo, de cobardía, que provocó que los discípulos se escondieran, que Pedro lo negara. No decidió Pedro negar a Jesús, pero esa decisión de negación, ahí la concurrencia providencial de Dios estaba actuando. ¿Quién decidió negar a Jesús? Fue Pedro, pero eso era providencial. ¿Quién decidió irse a esconder y no dar la cara por miedo a que los mataran? Los apóstoles, pero eso fue providencial. José de Arimatea estaba tomando decisiones. Nicodemo, estaban tomando decisiones, pedir el cuerpo. Muchas decisiones alrededor de la muerte de Jesús, humanas, decisiones que tomaron en su libertad. Sin embargo, en medio de todas esas decisiones, buenas o malas, según la perspectiva, la providencia de Dios estaba sosteniendo, disponiendo, dirigiendo y gobernando lo que estaba ocurriendo. Pero mira el clímax de la cruz, porque en el clímax de la cruz, por un lado vemos la providencia de Dios para salvación y por otro lado la providencia de Dios para destrucción, porque vemos dos decisiones, pero en esas dos decisiones, una movida por el Espíritu Santo y la otra movida por su propio corazón pecaminoso. Uno de los delincuentes se le ilumina el Espíritu Santo. Providencialmente el Espíritu Santo le alumbra los ojos, le alumbra el corazón, le alumbra el cerebro, y ese ladrón o delincuente dice: Jesús, tú eres el Rey, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ese hombre que había tomado muchas malas decisiones, que había matado seguramente a mucha gente, que había cometido toda clase de maldades, ahora, en medio de todas las malas decisiones, hay una decisión donde la providencia de Dios es para salvación, porque el Espíritu Santo, hermano, mira, hermano, todos nosotros podemos en nuestra libertad tomar decisiones equivocadas todo el tiempo, pero ninguno de nosotros puede tomar la única decisión que vale la pena, que es recibir a Jesús como Señor y Salvador, a menos que el Espíritu Santo venga y entre a nuestros corazones. Esa decisión no la podemos tomar. Es una decisión que solo el Espíritu Santo puede sembrar en nuestros corazones. Si tú piensas que tomaste la decisión de seguir a Jesús, estás equivocado. Solo malas decisiones nosotros podemos tomar, porque nuestro corazón es perverso. Pero cuando decidiste a Cristo, la providencia de Dios, trabajando a través del Espíritu Santo, vino a tu corazón para que tú pudieras mirar como el ladrón o como el delincuente y decir: acuérdate de mí, Señor Jesús. Ahí todas las malas decisiones que tomó el delincuente prepararon su corazón para que el Espíritu Santo soplara, le revelara, y entonces él tomara una decisión que no podía tomar en su mal corazón a menos que el Señor mismo lo llamara. Sin embargo, vemos al otro delincuente que también tomó las mismas malas decisiones, que seguramente también mató, hizo cosas perversas, y ahora en medio de todas esas terribles decisiones está crucificado. Pero él no puede tomar una buena decisión. Incluso toma otra mala decisión, sufriendo el martirio, sufriendo el dolor de sus delitos en la cruz. Le dice a Jesús: hey tú, si eres quien dicen todos esos de allá abajo que eres, demuéstralo, bájate y después bájame a mí, a ver si es cierto que muy Dios y muy Rey. Mira qué soberbio. Tomó una mala decisión, en su mal corazón seguía siendo él el centro. Yo quiero que notes, él seguía siendo el centro. Dios, si eres Dios, haz que deje de sufrir. Si eres Dios, haz que tenga lo que yo quiero. Haz que yo sea la persona beneficiada. Mientras que el otro
le dijo: tú eres Dios, tú eres Rey, que el beneficio sea para ti. Cuando vengas en tu reino, solo no me olvides, pero sé tú quien tienes que ser, el Rey, el Dios y el Señor. No le pidió absolutamente nada. Su petición, sí le hizo una petición: acuérdate de mí, pero no ahora. Cuando venga el tiempo de tu reino, quiero estar contigo. Si notas las diferencias, hermano, uno fue llevado en la providencia, aunque tomó malas decisiones, para que pudiera ser tocado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él había sido escogido desde la eternidad, según nos dice Romanos. Y porque el otro, que también había tomado muchas decisiones, no pudo tomar una buena decisión, porque él no tenía el Espíritu Santo. Así que, ¿qué decisión tomó? La que su corazón perverso por inercia tenía que seguir tomando. Una decisión que certificara que merecía la muerte. Así que, hermano, ahí concurrió la providencia, a uno para salvación y a otro para perdición. ¿No es eso acaso lo que dice la palabra en Juan capítulo 3, versículos 17 y 18? Todos nos sabemos Juan 3:16, pero nos olvidamos que dice la palabra que no vino el Señor para condenar al mundo, sino para salvarlo. Eso dice la primera parte. Pero la segunda parte dice: porque todo aquel que cree en el Cristo Jesús como su Señor y Salvador es salvo, mas el que no ha creído ya fue condenado, porque no creyó en Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, hermano, cuando Cristo viene para que su providencia se cumpla para vida eterna en sus escogidos, y en su providencia termine justificándose el por qué todos aquellos que van al infierno van a terminar ahí, porque no quisieron reconocer a Jesús y continuaron en sus decisiones perversas. Pero gloria a Dios por aquellos que, como José, en el momento de la decisión tienen un momento para llorar y buscar a Dios y permitir que el Espíritu Santo impacte nuestros corazones, para solo y solamente por el poder del Espíritu Santo poder decidir de manera correcta. Entonces, la voluntad de Dios se manifiesta en las decisiones de los hombres para que haya concordancia con la determinación de Dios. El acto malvado de Judas hizo que sucediera lo mejor que haya sucedido en la historia, la expiación. ¿Cómo te explicas que Judas empujó lo más maravilloso con sus decisiones de traición? No es ninguna casualidad que ese día sea conocida como el día más grande, santo en la historia y santo de la historia y de la humanidad. Bien, concluyamos, hermanos. Hoy en día no se cree generalmente en el concepto de la providencia divina. Es un concepto que poco se maneja, poco escuchas tú. La palabra providencia la relacionamos con el catolicismo porque pensamos que se trata de un concepto que ellos inventaron. No, hermano, es un concepto que fue desarrollado muchísimos años antes de que la Iglesia Católica siquiera existiera. La providencia implica la obra de Dios para sostener su creación. La providencia se refiere principalmente al gobierno de Dios sobre toda la creación. Hermano, la providencia nos habla de cómo Dios acompaña todo lo que Él crea. No es el Dios que creó nada más, es el Dios que cría, es decir, cuida, vigila y acompaña. Él no es el padre que tiene un hijo y después lo deja y no sabe qué pasa con él. No, Él es el que tiene un hijo y lo acompaña día a día mientras sus hijos van creciendo. Eso es la providencia, el que va vigilando aquello que es de Él. Debemos distinguir entonces entre providencia ordinaria, que ha sido dada a todo el mundo, si no el mundo ya estuviera destruido. ¿Por qué Dios cuida al mundo? Porque Él lo creó. ¿Por qué Dios cuida la tierra, la naturaleza, los cielos, las estrellas, los mares? Porque es de Él. Si nosotros, hermanos, estamos certeros de que la providencia de Dios es una verdad bíblica, no tienes que tenerle miedo al cambio climático.
¿acaso crees que Dios no tiene control del clima? Si el clima se está viendo afectado es porque Dios lo está permitiendo, pero no se va a afectar más allá de lo que Él quiera. Y nosotros podemos estar tranquilos. No va a colisionar un asteroide, hermano, con la Tierra, porque su providencia cuida este planeta. Hermano, no se va a acabar el agua, aunque te venda. El mundo está panicado porque ellos no ven a Dios. El mundo está lleno de terror porque ellos no ven a Dios, y por eso le tienen tanto miedo al cambio climático. Todos estos movimientos, hermano, de inmoralidad tienen que ver, hermano, con un terror ante lo que viene a la tierra, y están viendo de qué manera pueden contener, pueden controlar. Pero la providencia ordinaria está en control de la tierra, aunque el hombre no lo vea ni lo honre, y el hombre esté tomando decisiones malas todo el tiempo, pecaminosas, pervertidas, peligrosas. No importa, Dios, su providencia ordinaria está en el mundo. Pero también hay una providencia extraordinaria, ¿verdad? Y esa providencia especial es la que actúa en la iglesia y a favor de sus hijos. Podemos estar entonces confiados. A la luz de la providencia divina, no hay cabida para fuerzas impersonales como el destino, la fatalidad o la casualidad. La casualidad no mató a Jesús, fue un plan de Dios para el rescate de sus hijos. La providencia implica la concurrencia por medio de la cual Dios obra su divina voluntad a través de la voluntad de sus criaturas. El ser humano está tomando decisiones todo el tiempo, y nos preocupan las decisiones de los seres humanos, pero al final la voluntad de Dios va a preservarse o va a cumplirse. Así que, hermano, al final Dios va a hacer como Él quiere. Es tiempo de que mostremos nuestra gratitud a Dios y le demos gloria y honra por su maravillosa providencia. Amén. Juan Calvino dijo: todas las cosas están a disposición de Dios, y la decisión de la salvación o la muerte pertenecen a Él. Todas las cosas están a disposición de Dios, y la decisión de salvación o muerte pertenecen a Él. Nadie se salva por su propio esfuerzo. Si tú eres salvo, es por la providencia bendita de Dios, y tienes que estar agradecido. Amén.